Estar muerto en pecado es estar en un estado de esclavitud moral y espiritual. Por naturaleza somos esclavos al pecado. Esto no significa que la caída haya destruido o erradicado la voluntad humana. El hombre caído sigue teniendo la capacidad de elegir. Seguimos teniendo una mente y una voluntad. El problema no es que no podamos escoger. El hombre natural escoge todo el tiempo. El problema es que, en nuestra condición caída, nuestra elección siempre es pecaminosa. Nuestras decisiones son libres. Pecamos precisamente porque queremos pecar y somos capaces de escoger justamente lo que queremos escoger. Acompáñanos en la clase de hoy. Hablaremos sobre el libre albedrío. La Confesión de Fe de Westminster declara así: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Eso es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Ahora, argumento de hombre, pensamiento de hombre, aquí tenemos sustentos bíblicos y vamos a leerlos, aunque de una forma un tanto breve, vamos a ir leyendo eh, poco a poco. Y vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a iniciar por Juan 6, 44 y 45. Importante que usted anote sus preguntas si tiene preguntas. Eh, y vamos a buscar entonces Juan 6, 44 primero. Juan 6, 44 dice de la siguiente manera: nadie puede venir a mí, hablando Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Ven? Aquí en la confesión dice que el hombre es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Él no puede, él no puede, él no puede. Veamos el versículo 65 de ese mismo capítulo de Juan. Dice que después que Jesús explica que él es las palabras que él habla son espíritu y son vida, y que en las palabras de él hay verdadero alimento para la vida espiritual. Después que Jesús dice eso, vemos entonces que dice en el versículo 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, usted ya está viendo allí que esto último de la confesión, por su propia fuerza, no puede venir uno a Cristo. ¿Ya? Pero ahora avancemos, veamos ahora Juan 15, versículo 5. Sígame con su Biblia, subraya ahí el que quiere subrayar, que quiera marcar, puede hacerlo. Versículo 5 dice lo siguiente, de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En mi versión dice los sarmientos, pero para los que saben, otra versión, Reina Valera, dice pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de él, nada podemos hacer.
Entonces, ¿qué podemos ver aquí nosotros? Yo no voy a explicar directamente estos versículos que estoy leyendo porque si no, ahí se me va toda la clase en un versículo. Pero aquí, inclusive cuando hablamos de dar fruto, este pasaje muchas veces se usa para decir que debemos dar fruto, que debemos dar fruto, que dónde están tus frutos, ¿sí o no? Hey, mira, el que da fruto es el que permanece en él, tienes que permanecer en él y tienes que dar fruto. Eh, y la gente pierde de vista que él dice allí, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, el fruto se va a mostrar si permanecemos a la vid. Ahora, ¿cuál es la preocupación de nosotros? ¿Mostrar fruto o permanecer en la vid? Permanecer en la vid, ¿ves? Esa es nuestra responsabilidad, permanecer en la vid, pero la vid nos va a hacer entonces dar fruto. Noten eso, frutos de salvación no salen de nosotros, sino que por permanecer en la vid vamos a dar frutos. Ya no sé si me entienden. Entonces, eh, vamos a ver otro pasaje, vamos a ver Romanos 3:10, 12 nada más por encimita, ese es el que hemos usado en las clases anteriores también. Romanos 3:10, perdón, 3:10 y al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces usted puede ver que no hay nadie, ninguno. O sea, el hombre entonces dice aquí, ha perdido totalmente, dice la confesión, toda capacidad para querer algún bien espiritual. ¿Ves? Porque no hay nadie que quiera buscar a Dios. Todos han desviado, no hay quien entienda, no hay nadie, no hay ni siquiera uno. Por eso entonces el hombre ha perdido totalmente toda capacidad para algún bien espiritual desear. Ahora vámonos a Romanos 8, vamos avanzando en el mismo libro Romanos 8. Romanos 8, versículo 7, y dice de la siguiente manera, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, ojo, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, presten atención a esto, porque no se sujeta a la ley de Dios. Eso es una verdad, eso todo lo aquí lo entendemos claramente. Noten lo que sigue, pues ni siquiera puede hacerlo. Pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, miren lo que dice aquí Pablo en Romanos 8:7. No es que no nos sometemos a la ley de Dios, es que no querramos o imagínense que Pelagio dice que puede ser salvo aún sin Cristo guardando la ley, pero Pablo está diciendo, Pelagio no es un profeta inspirado como si lo fue Pablo. Pablo está diciendo, ni siquiera puede hacerlo. O sea, Pelagio dice, puede ser salvo guardando la ley sin Cristo, siempre y cuando guarde la ley. Pablo dice, no puedes hacerlo. No puedes. Yo no sé qué Biblia leía Pelagio. Cuando Pablo está diciendo claramente, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero esto que no se sujeta a la ley de Dios no habla de que tiene la opción de sujetarse y que ella no quiere sujetarse. No es que ella no quiere sujetarse, no es que la carne no se quiera sujetar, no es que nosotros no queramos sujetar a la ley de Dios. Es que dice Pablo, ni siquiera puede hacerlo. Ahora, ¿en qué se traduce que ni siquiera puede hacerlo? No sé si usted en su lenguaje, qué palabra puede representar esto, pero esto se refiere a incapacidad, ¿o no? Ni siquiera puede hacerlo, o sea, es incapaz. Entonces vemos lo mismo, es incapaz de convertirse o prepararse para ello. Veamos entonces Colosenses 2:13. Colosenses 2:13.
Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiéndonos perdonado todos los delitos. Imagínense. Muertos, muertos, decía un predicador, no estábamos gravemente heridos, o sea, no estábamos en el quinto piso. Eso, si un día ven este video alguien que no es de Panamá, tal vez no entienda, pero, o de Chiriquí, pero no es que estamos en el quinto piso, estábamos en la morgue, ¿ya? Y de hecho, según Ezequiel, según la visión de Ezequiel, ni siquiera estamos en la morgue, estamos enterrados hace rato y nada más están los huesos secos. ¿Me está entendiendo? O sea, no estamos gravemente heridos, lesionados. No. Estamos muertos. Dice, estabais muertos en vuestros delitos. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a otro pasaje. Vámonos ahora, y ahí nos vamos a estacionar un ratito en Efesios, entonces, Efesios 2, del 1 al 5. Y Efesios 2 del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros, Él, Cristo, nos dio vida a nosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuevamente, no estabas en el quinto piso, no estabas herido de muerte, no estabas lesionado, no estabas lisiado, estabas muerto. Estábamos muertos, en los cuales dice, escuchen, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, algo que Pelagio decía que no era así, que era el pecado nos había afectado de una manera, ¿se acuerdan? Superficial. La palabra que usaba Pelagio de la filosofía prestada era accidental. El pecado nos había afectado accidentalmente, o sea, por afuera, pero no esencialmente. El pecado nos había afectado, según Pelagio, accidentalmente, más no esencialmente, pero vemos que Pablo dice aquí que éramos por naturaleza, y la naturaleza se está refiriendo a esencia, no a accidente, ¿ya? Sino a esencia. Esencialmente éramos hijos de ira, ¿ya? Hijos de desobediencia. Entonces no es que era superficial. Nuestra naturaleza, Pablo aquí lo deja muy claro, inspirado por el Espíritu Santo. Y yo lo voy a poner aquí para que usted lo pueda ver. Yo he marcado algunos negritas para que usted preste atención al énfasis. He marcado, he subrayado para que usted vea cosas importantes en el texto. Entonces va a ver negritas y subrayado, que ya les voy a ir explicando. Entonces, cuando vemos este pasaje, nosotros encontramos lo siguiente. Vemos lo primero, el contraste. Os dio vida y su contraparte, estabais muertos. Pero no estabais muertos, ¿en qué sentido? No era que estabas no es que estamos muertos físicamente, porque un cadáver no puede pecar. Un cadáver no puede pecar, porque ya no tiene voluntad. Sin embargo, la muerte a la que se refiere es a la muerte espiritual, y esa es la muerte a la que estamos hablando para que nos afecta para la salvación. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es la que nos impide entonces venir a Cristo por nuestra cuenta. ¿Ya? Es esa muerte la que nos impide venir a Cristo por nuestra cuenta, porque estamos muertos en ese sentido, y el muerto nada sabe, nada dice, nada hace, porque no tiene la capacidad para hacer algo. Entonces estábamos muertos, ¿ves? Entonces, os dio vida en contraste con estabais muertos,
Ahí está el contraste. ¿Y muerto en qué? En delitos y pecados. ¿Y qué tiene esos delitos y pecados? Los cometía accidentalmente. Era algo que hacía de una manera superficial. Pero vemos que aquí encontramos algo. Dice, en los cuales anduvisteis. Y aquí vemos entonces la figura de caminar, que representa vivir, o sea, tu caminar en la vida. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y qué tiene esos delitos y pecados? A ver, ¿qué tienen esos delitos y pecados en los que anduvimos? ¿Qué tiene? Pablo explica. Dice, según la corriente de este mundo. O sea, esos delitos y pecados no son conforme al cielo. Esos delitos y pecados no son conforme a Dios, ¿ya? Sino que son conforme a la corriente de este mundo y son conformes al que establece las corrientes en este mundo que son contrarias a Dios, que es el príncipe de la potestad del aire y ese es Satanás. Ese es Satanás, ¿ya? Y entonces, ¿cómo sabemos eso? Después dice el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Entonces note esto, el contraste, dio vida cuando estábamos muertos. ¿Y en qué estábamos muertos? En delitos y pecados. ¿Y qué tiene esos delitos? ¿Lo hacíamos de vez en cuando? No, dice, lo anduvimos, caminamos en esos delitos. Eh, ¿Y eso cuál es el problema? El problema es que son según la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, o sea, es bajo el sistema mundano que se opone al sistema del reino de Dios y conforme a Satanás. ¿Ya? Y Satanás es el que opera en los hijos de desobediencia, y los hijos de desobediencia son los que van a ser castigados, como también leímos en Colosenses y como también habla Pablo en Romanos, los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, entre los cuales dice, también nosotros, todos nosotros en otro tiempo vivíamos. A Pablo, que ahora es regenerado junto con los de Éfeso, que también eran cristianos regenerados, dice que noten esto, todos nosotros, y esta carta se está leyendo en la iglesia de Éfeso. Cuando se está leyendo, imagínense a la gente diciendo, todos nosotros en otro tiempo vivíamos así. O sea, aquí el que se quiera hacer santo, dice, el que lee la carta en Éfeso, dice, que si alguien que se quiera hacer santo y cree que nació sin pecado, sepa que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que todos vivíamos así, según la corriente de este mundo, y éramos hijos de desobediencia, y que operaba en nosotros era el dominio de Satanás. Servíamos a Satanás, éramos esclavos de Satanás, ¿ya? Claro, tú le dices eso a un inconverso y el converso va a decir, ¿cómo? Yo no soy esclavo de Satanás, ¿qué es lo que te pasa? Volvemos a lo que hablamos siempre. Servimos o a Dios o a Satanás. Todos somos esclavos de uno o del otro. El que no está con Dios dice, está contra mí. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Por lo tanto, eso implica que si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos de Satanás. Pero ¿qué pasa? El problema, claro, la objeción aquí es que realmente en el mundo no se siente la esclavitud. ¿Pero por qué no se siente la esclavitud? Vamos a ver por qué no se siente la esclavitud, porque dice, yo peco, o sea, digamos, los pecados que practica el inconverso los practica con mucho gusto. O sea, hay un deleite en ese pecado y no se siente obligado. Por lo tanto, no se siente esclavo. ¿Ya? Pero vamos a ir desarrollando eso y vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso. Entonces dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Vemos, y de la mente, esto vamos a recordarlo, porque esto más adelante vamos a verlo también. Los deseos de la carne y los deseos de la mente. Vamos a ver esto más adelante, cada vez estoy ahorita, los deseos de la mente. Y éramos, no accidentalmente, repito, como decía Pelagio, sino que éramos por naturaleza hijos de iras, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Noten esto, todos nosotros y los demás, todos nosotros y los demás. O sea, todos nosotros éramos como todos los demás. Y aquí está hablando de todo el mundo, todo el mundo. O sea, nosotros éramos ante parte de todo ese sistema que estaba bajo el dominio de Satanás y le servía a Satanás. Ahora estamos en Cristo, pero dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en ese sistema junto con todos los demás. Bien, y aquí viene lo grandioso. Pero Dios,
Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos ha amado, dice, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y noten esto, subrayé juntamente con Cristo, porque Cristo hace posible que tengamos esa vida. Y ahí está el comentario de Pablo, un comentario que añade ahí, por gracia habéis sido salvados. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Nosotros no le dimos permiso a darnos vida. Él no nos pidió permiso. ¿Cómo le vamos a dar permiso para que nos dé vida si estamos muertos, hermanos? A ver, ¿cómo un muerto da permiso? La vez pasada hablando sobre la cremación, alguien decía, hey, man, que si al final la persona no quería que la cremaran, pero cuando se muere ya no decide nada y uno si quiere la crema o la entierra como le dé la gana, porque ya el muerto ya qué va a decidir. No importa ya lo que se haga. No sé si me entiendes, porque si no se cumple su último deseo, el muerto no va a saber que no se cumplió. No va a saber, porque nada sabe, no sabe nada, no decide nada, no puede decidir nada, no tiene voluntad. Ahora, ¿cómo entonces la gente dice que Jesús está a la puerta y llama y anda evangelizando que Dios está tocando la puerta de tu corazón? Dale permiso, déjalo entrar. Como la gente dice, no, que yo andaba por mucho tiempo buscando a Dios. No, no hay quien busque a Dios, dice Pablo, no hay quien busque a Dios. El hombre en su estado pecaminoso huye de Dios, no busca a Dios, huye de Dios. Y asimismo, Dios no anda pidiéndole permiso. Mucha gente anda hablando de que Dios es un caballero y que Dios no te va ¿cómo se llama? Si tú no lo dejas entrar, Él no entra. Dios no te va a pedir permiso para convertirte o para regenerarte. Secreto este poco de cosas que no tiene sustento bíblico. La Biblia dice que estábamos muertos. El muerto no decide, el muerto no autoriza, el muerto no da permiso. Entonces allí nos apunta en este pasaje a la obra soberana de Dios. Y vamos a ver entonces, estar muerto en pecado entonces es estar en un estado de esclavitud moral y espiritual. Ahora, ¿cómo así? Bueno, como estamos muertos espiritualmente y no decidimos nada bueno, ni decidimos venir a Cristo porque no podemos, porque estamos muertos en ese sentido espiritual. Sin embargo, entonces estamos en un estado de esclavitud moral. Aún así, aunque seamos esclavos del pecado, noten esto, porque usted preguntará, bueno, lo que se pregunta mucha gente, entonces, ¿tengo libre albedrío o no tengo libre albedrío? Bueno, aún así dice, el hombre sigue teniendo la capacidad de elegir, a pesar de que está muerto en pecado, y que eso lo tiene en esclavitud moral y espiritual. Entonces, espérate, es esclavo, pero al mismo tiempo decide. Bueno, sí, y aún así el hombre sigue teniendo la capacidad de elegir. Nuestras decisiones son libres, aquí nadie es robot y Dios no está, aquí no estamos hablando de determinismo, que todo lo que hagamos está impulsado por una fuerza exterior, una fuerza externa, y ya, no, nuestras decisiones son libres, son legítimamente libres. ¿Cuál es el problema? Vamos entonces, ahora sí, a entrar un poco más en lo que es el libre albedrío. Y entonces el problema es, vamos a ver, tenemos libre albedrío, dice, somos capaces de escoger lo que queremos hacer, ¿ya? Inclusive Juan Calvino afirmó que somos capaces de elegir lo que queremos. Ojo, somos capaces de elegir lo que queremos. En ese sentido tenemos otro libre albedrío. Eh, Ahora, ¿por qué un asunto como el libre albedrío? Y por eso aquí voy a hacer una introducción a esta partecita. eh, es de algo tan pequeño en la teología que realmente, hermano, escúcheme, realmente es insignificante, pero ¿por qué ha causado tanto problema? ¿Por qué ha causado tanto problema? Y el problema se debe al orgullo, al orgullo. El problema se debe al orgullo humano, esa creencia humanista, ¿ya? De lo que pasa es que nosotros queremos creer que nuestra voluntad no se vio afectada
o no quedó afectada por el pecado original. Y ese es el punto central del humanismo, que yo no soy tan malo, yo no soy realmente malo, yo soy bueno. Y por eso es que vemos lo que ya mencioné, el debate de Rousseau y de Maquiavelo y todo esto, ¿no? De si el hombre nace bueno o nace malo y su entorno lo daña o lo arregla, y todo esto, ¿no? Entonces, el problema es ese, nos gusta a nosotros pensar que tenemos más poder moral del que tenemos. O sea, nos gusta pensar que tenemos más poder moral del que realmente tenemos. Eso es algo como que nos sentimos insultados cuando se nos limita en esa parte. Entonces, tenemos que ver que eso es algo pagano, eso es algo humanista y obviamente no tiene su base bíblica, donde Dios es el que se lleva toda la gloria, sino que es algo que quiere competir con la gloria de Dios. Es cuando yo me quiero llevar la gloria que le pertenece a Dios en la salvación. Entonces, por eso antes de entrar en el libro de albedrío, vemos que este tema es tan polémico que se discute por siglos. De hecho, antes de Cristo se discutía sobre el libre albedrío, imagínense. Esto no es una cosa, se discutía en el judaísmo, se discutía en la filosofía, se discutía en el cristianismo, se discute hoy todavía en todo esto mismo, el cristianismo, en la filosofía y en el judaísmo, y hasta en otras religiones también se habla mucho de esto. Entonces, somos capaces de escoger lo que queremos hacer. Y dice que pecamos porque queremos pecar. O sea, que esa es nuestra libertad. Ahí tenemos libertad. Nosotros pecamos sin que nadie nos obligue. Nosotros pecamos porque queremos pecar. Y esa es la muestra de la esclavitud que no se nota, pero que sí nos tiene inclinados hacia esa maldad. Entonces, en nuestra condición caída, nosotros elegimos, pero siempre vamos a elegir al pecado. Nuestra elección es siempre pecaminosa, siempre pecaminosa. ¿Ya? Ya hablamos de lo que era el interés propio ilustrado en lecciones pasadas, a veces esto que la gente inconversa o el no creyente hace obras que aparentemente son buenas, que esto se refiere a un interés propio ilustrado. Este es un pensamiento filosófico que nace en la ilustración de cuando tú buscas hacer un bien y la gente dice, oh, mira, esta persona hizo un bien, qué persona más buena, pero la persona que lo hizo, aunque aparentemente hizo un bien sin esperar nada a cambio, al fin y al cabo sabe que algo le va a regresar esa acción. ¿En el qué sentido? Digamos, cuando una persona se opone a la violencia y se pone a capa y espada contra la violencia, ya que, por ejemplo, los maleantes no tengan armas, que los maleantes puedan ser encarcelados, que a todos los atrapen y lucha por eso y dice, wow, esta persona quiere eliminar la violencia del país y quiere restaurar la paz. Pero realmente el interés propio ilustrado aquí se muestra en que esa persona lo que quiere es que su familia no sufra un accidente, digo, un asalto, o que su familia no sea asesinada por un maleante, o que no le den un disparo, o qué sé yo, que no lo asesinen cuando ande por la calle, poder caminar por la calle tranquilamente, pero no es un bien que nace para dar la gloria a Dios y por eso siempre va a tener algo de corrupción, porque al fin y al cabo hay un interés, por eso se llama interés propio ilustrado, porque al fin y al cabo la persona lo que va a querer es hacer algo que es bueno y que todo el mundo lo va a ver como bueno, pero a la larga me va a producir un bien a mí. O sea que al fin y al cabo no lo hice como un bien absoluto, sino que lo hice como un bien esperando al fin y al cabo recibir algo a cambio. Y eso es la obra de bien que usted va a ver que hace la gente, que usted dice, ay, mira, esa persona no es creyente, pero sí es buena. Hermano, si usted lo examina, lo sigue, le da seguimiento, usted va a ver que tarde o temprano va a ver que va a llegar la recompensa de esa persona de lo que hizo. Y no necesariamente porque obró bien y se le va a pagar con bien, sino que el bien que va a recibir él mismo lo construyó. O sea que, ¿qué mérito tiene cuando él mismo va a recibir ese beneficio? Digo, ahora, no digo que es malo en el sentido de que, bueno, peor es nada, dirán, ¿no? Pero cuando hablamos de que yo digo, bueno, esa persona va a ir al cielo porque hace bien sin Cristo. Es que ese bien no nace de Cristo, no nace de la gloria de Dios, sino nace de un interés egoísta, porque aunque es una cosa que haga bien, tiene un propósito que él va a recibir más adelante. No sé si me está entendiendo. Esto del interés propio ilustrado, usted puede buscarlo, hermano. Esto no es una cosa que yo le estoy inventando. Esto lo habló Jonathan Edwards y esto se hablaba en la filosofía, en la ilustración. Todos estos filósofos hablaban de eso, porque hay una cosa que inclusive que el altruismo, cuando uno habla de que no, esta persona es altruismo, que quiere hacerle bien a todo mundo, hasta el altruismo se catalogó dentro del interés propio ilustrado, imagínense. Porque los mismos inconversos, hermano,
Esto estamos hablando de los inconversos, los filósofos inconversos, y en la ilustración, ellos estaban claritos de que nadie hacía nada bien porque sí, nadie hacía algo bueno porque sí, sí, y lo catalogaban que era un interés propio ilustrado, que es lo que Jonathan Edwards dice que era la virtud social, que son estas obras. Virtud social son las obras, repasando, son las obras que los impíos hacen, que son buenas y se adecuan supuestamente a la voluntad de Dios, pero su fondo realmente no es Dios ni agradar a Dios, sino su propio interés. No sé si usted me entendió eso. Al final puede hacer preguntas de esto porque sí me interesa que usted, porque vemos a cristianos, muchos cristianos dicen, yo no creo que esa persona se vaya al infierno porque esa persona hace buenas obras. Buenas obras sin Cristo son malas obras. Escúcheme esto, buenas obras sin Cristo es igual a malas obras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no nacen de Dios, su interés no es dar la gloria a Dios, sino dar la gloria al hombre mismo. Y siempre va a haber egoísmo, egocentrismo, interés propio ilustrado. Así que no crean esa falacia de que no, porque hace buenas obras puede que vaya al cielo, porque esa persona es buena. Hermano, Pablo dijo, no hay nadie bueno, ni nosotros somos buenos. Así que si es por la bondad de nosotros, ninguno se va al cielo, ninguno es salvo. O sea, por la bondad de nosotros, nadie va al cielo, para que sepamos. Porque Pablo dijo, no hay nadie que haga lo bueno, nadie, ni siquiera uno. ¿Ya? Obviamente Pablo saca de esa afirmación a Jesús. ¿Estamos claros? Entonces, Agustín insistió en que el hombre caído conserva su libre albedrío, ¿cierto? Un libre albedrío en cierto punto. Pero sin embargo, digo sin embargo, no pero sin embargo, estoy redundando ahí. Sin embargo, insistió que a través del pecado original, el hombre pierde esa libertad que disfrutaba antes de la caída. Pierde esa libertad que disfrutaba antes de la caída. Esa libertad que el hombre tenía antes de la caída era poder decidir si hacer el bien o decidir hacer el mal. El hombre podía elegir una o la otra. Sin embargo, después de la caída, el hombre no puede decidir hacer el bien porque no quiere hacer el bien, sino el mal. Y cuando aparentemente hace bien, detrás de todo ese bien aparente hay mal. ¿Por qué? Porque todo lo que no le da la gloria a Dios, a alguien se la da, y cuando no es gloria a Dios, es idolatría y es pecado. ¿Ya? Entonces, eh, sigamos avanzando y para ver, y ya casi terminando. Entonces, ¿cómo entonces una persona, la pregunta es entonces, ¿cómo una persona puede tener libre albedrío y al mismo tiempo no tener libertad? ¿Cómo una persona puede tener libre albedrío y al mismo tiempo no tener libertad? Entonces ahí entramos en otro tema ahora que se llama la esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad. Y vemos lo que dice Jonathan Edwards acerca de la voluntad. Dice que Jonathan Edwards define la voluntad como la mente que escoge. La mente que escoge. ¿A qué se refiere Jonathan Edwards con la mente que escoge? ¿Que quiere decir que la voluntad es igual a la mente? No, para nada, para nada. Sino que se refiere realmente a que el hombre va a ejercer su voluntad de acuerdo a lo que tenga en su mente. Entonces, si bien no es lo mismo voluntad y mente, tampoco podemos separar voluntad de la mente. ¿Ya? Entonces, por eso es que Jonathan Edwards dice que la voluntad es la mente que escoge. O sea, la mente quiere algo, la mente tiene una inclinación, la mente desea algo, la mente escoge y ejecuta entonces su voluntad. Ahora, en ese sentido, entonces quiere decir que las acciones morales, o sea, las acciones morales implican decisiones racionales. Ya, usted no escoge que su corazón lata, usted no dice, bueno, yo voy a decidir no respirar. Yo, bueno, no he escuchado a nadie que se haya suicidado y que porque dejó de respirar y que. Entonces eso no es una acción moral, ¿ya? Que el corazón volvé sangre por todo el cuerpo tampoco es una acción moral. Esas son elecciones que
no usan la mente y por lo tanto no son elecciones morales. Pero las acciones morales implican entonces una decisión racional de la mente. Uno decide. Entonces, en ese sentido, el hombre todavía toma decisiones. O sea que digamos que sí, el hombre tiene libertad, o sea, libre albedrío. Lo que no tiene es una libertad real para hacer el bien. El hombre tiene libertad y el hombre, en otras palabras, el hombre puede hacer lo que quiere. Se lo pongo así para que lo entienda más fácil. Me dice Pablo, ¿el hombre tiene libre albedrío? Bueno, depende, sí, que el hombre puede hacer lo que quiere. Sí, el hombre puede hacer lo que quiere. Sí, el hombre puede hacer lo que quiere. Siempre y cuando, o sea, tenga las consecuencias legales, depende de lo que sea lo que quiera, ¿no? Hablando de términos de gobierno aquí en la tierra y las leyes. Eh, pero en otro sentido, que no lo condene a la cárcel o a un delito, por un delito, el hombre puede hacer lo que quiere y siempre el hombre va a hacer lo que quiere. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre lo que quiere hacer siempre es lo malo. Así que sí, en ese sentido sí, hay una libertad allí. Porque lo que pasa es que hay libertad, pero al mismo tiempo hay una esclavitud moral, que dentro de esa esclavitud moral hay libertad, porque el hombre sigue diciendo qué come, qué zapatos se pone, qué ropa usa, a qué fiesta ir, a qué fiesta no ir, qué cerveza tomar, qué cerveza no tomar, si comes panqueque o hamburguesas, si comes papa frita o patacones, todo eso lo decide el hombre. Todo eso es libre albedrío, ¿ya? Pero en cuanto a hacer el bien y el mal, el hombre es esclavo moralmente. Entonces allí el hombre no decide, el hombre está esclavo al mal, ¿ya? En el judaísmo esto se le conoce como la inclinación al bien, se le dice Yetzer Tov, y la inclinación al mal, la concupiscencia, le llaman entonces Yetzer Hará. Entonces, dentro del judaísmo se hablaba mucho de esto también, de que no, que te dejaste llevar por el Yetzer Tov o te dejaste llevar por el Yetzer Hará. Y entonces tienes que estar en esta lucha con estas dos, eh, con estas dos inclinaciones, una al mal y una al bien, ¿ya? Pero realmente lo que enseña la Biblia es que el hombre está esclavo de Yetzerará, o sea, de la de inclinación al mal. Entonces, la voluntad está esclavizada. Hay libertad, pero esa libertad está condicionada por el pecado. Y entonces, pasamos entonces a esta otra diapositiva y terminamos en esta. La esencia entonces de la libertad misma es la habilidad de escoger de acuerdo con nuestros deseos. Noten esto. ¿Qué es la libertad entonces? La libertad misma es la habilidad de escoger de acuerdo a nuestros deseos. Así que en ese sentido todos tenemos libre albedrío. Todos vamos a escoger de acuerdo a nuestros deseos. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Se topa con la esclavitud moral. Somos esclavos de nuestros propios deseos. Ni siquiera no te hay, somos esclavos de nuestros propios deseos. Y se acuerdan, esos deseos son los que son de acuerdo, sin Cristo, ¿verdad? Esos son los deseos que son de acuerdo a la corriente de este mundo, bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, ¿ya? ¿Ya se acuerdan? Que decía allí que los cuales entonces nos complacíamos darle rienda suelta y satisfacer la carne, los deseos de la carne y los deseos de nuestra mente, o sea, nuestros propios deseos. Claro, somos esclavos, pero no lo vemos porque lo vemos como que estamos dándole gusto, como que estamos dándole satisfacción a nuestro yo. Claro, jamás vamos a comparar eso como una esclavitud, pero cuando nos demos cuenta que no podemos hacer algo contrario a eso, entonces ahí nos topamos con la esclavitud. Mientras no pensemos en hacer algo contrario a eso, entonces nos damos cuenta que nosotros no nos daremos cuenta que somos esclavos de nuestros deseos. Entonces, por naturaleza, nosotros no deseamos a Cristo. Esto sí es algo que entonces no hacemos, desear a Cristo. No deseamos a Cristo o a las cosas de Dios. Esto no lo deseamos. Entonces, libre albedrío, sí, libremente rechazamos a Dios, a menos que Dios cambie los deseos de nuestro corazón. Solamente así, entonces, por medio del Espíritu Santo es que podremos nosotros tener una inclinación al bien. Sin esa obra del Espíritu Santo, nosotros no vamos entonces a poder jamás poder
tener esa inclinación a lo bueno, a la bondad. ¿Estamos? O sea, ¿tenemos libre albedrío porque podemos hacer lo que queramos? Sí, pero lo que queremos es siempre hacer lo que Dios dice que no hagamos. Es como el niño. No metas el dedo allí que te quemarás y el niño lo mete. Porque su voluntad, su inclinación no es obedecer a su padre. Su inclinación es hacer lo malo. Y el niño dice, me dijeron que no hiciera esto y lo hago. Porque mi deseo no es obedecer a mi padre. No vayas para afuera, y el niño, aunque no tenía ganas de ir afuera, cuando el padre le dijo, no vayas para afuera, el niño dice, ahora yo quiero ir afuera. ¿Ya? Cómete los vegetales que te hace bien. Ahora el niño dice, ahora no quiero comerme los vegetales, porque desde el vientre ya venimos con esa inclinación al mal que es consecuencia del pecado original que nos esclaviza al pecado desde aquel entonces y que necesitamos una liberación, no una liberación de estos cultos, liberación, ojo, una liberación del Espíritu Santo de eso que regenera nuestro corazón y nos libere de esa esclavitud moral y nos abra los ojos y podamos entonces ser verdaderamente libres en Cristo. Entonces, libre albedrío hace lo que quiere, sí, pero lo que quiere siempre es contra Dios siempre. No es a favor de Dios. Libremente rechazamos a Dios a menos que entonces Dios cambie los deseos de nuestro corazón.